Bueno, primero que todo, muy buenos días. Bueno, en nuestra sección de hoy, en La Voz del Pasillo, vamos a hablar y a viajar hacia la Costa Rica de los años 40. Trataremos las reformas sociales, las causas, las consecuencias y el desarrollo de la Guerra Civil de 1948 y seguiremos viendo cómo estos acontecimientos influyen en el país. Además, analizaremos los derechos laborales establecidos en el Código de Trabajo y algunos desafíos que enfrenta actualmente el mundo laboral costarricense. Bueno, primero que todo, iniciamos con las entrevistas. Nos vamos a enlazar con nuestro entrevistador Santiago. Gracias, José Pablo. Me encuentro con un ciudadano que actualmente vivió los acontecimientos de la guerra de 1940. Empezando por la primera pregunta que le hicimos, fue ¿por qué existió tanta conflictividad y movilización social durante los años 40? Yo pienso que existieron varios factores importantes, como que los trabajadores recibían salarios muy bajos, que las condiciones laborales eran difíciles, que había una gran desigualdad social entre ricos y pobres, los obreros comenzaron a organizarse mejor y los conflictos políticos entre distintos grupos aumentaron las tensiones en el país. Continuando, le preguntamos cuáles fueron las alianzas que surgieron a partir de 1942. Las alianzas fueron el bloque oficialista y calderonista, que estaba formado por Rafael Ángel Calderón Guardia, Manuel Mora Valverde, la Iglesia Católica, representada por Monseñor Víctor Manuel Sanabria, con su objetivo de impulsar las reformas sociales, las garantías sociales, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Código de Trabajo. El bloque opositor, conformado por José Figueres Ferrer, Otilio Ulate Blanco, diversos sectores empresariales, intelectuales y grupos que se oponían al gobierno, con su objetivo de oponerse al gobierno calderonista y denunciar supuestos abusos y fraudes electorales. Muchísimas gracias. Una respuesta muy buena, y también queremos saber por qué se produjo tanta polarización y violencia política. Yo creo que fue porque una parte de la población apoyaba las reformas sociales y otra se oponía. También existían diferencias ideológicas entre comunistas, acusaciones de corrupción, conflictos electorales y una creciente desconfianza entre el gobierno y la oposición. Todo esto provocó una fuerte división en la sociedad costarricense. ¿Qué importancia tuvieron las reformas sociales en la vida de los habitantes de ese tiempo? Las reformas sociales fueron importantes por 5 razones. Primero, que se creó la Caja Costarricense de Seguro Social, se estableció el Código de Trabajo, se incorporaron las garantías sociales, se mejoró el acceso a los servicios de salud y se promovió un mayor sentido de justicia. Algo muy impactante, en realidad, concuerdo con lo que dijo. Muchas personas vivieron una realidad muy dura, y también queremos saber quiénes fueron las personas que se beneficiaron de estas reformas. Se beneficiaron principalmente los trabajadores que obtuvieron derechos laborales, los campesinos que tuvieron mejores servicios de salud, las mujeres que recibieron una mayor protección laboral, los niños que fueron favorecidos por las garantías sociales y los adultos mayores y las personas enfermas que pudieron tener mayor atención médica. Algo muy curioso, en realidad, ver cómo ciertos grupos de personas se beneficiaron a la hora de crearse estas reformas, y además las reformas no han estado bien mantenidas actualmente. Entonces, ¿cuáles son algunos de los desafíos que enfrentan actualmente dichas reformas? Algunos desafíos son las problemáticas financieras de la Caja Costarricense de Seguro Social, el desempleo, la informalidad laboral, la desigualdad económica que aún persiste y las dificultades para sostener el sistema de pensiones. Ahí podemos ver y queda claro que el sistema de Costa Rica ha tenido un cierto nivel de degradación debido a que las reformas antes eran muy fuertes y actualmente sufren ciertas dificultades. Y también otra cosa, que por qué surgió la Guerra Civil de 1948. Yo creo que ocurrió por varias razones. Por la anulación de las elecciones presidenciales de 1948, por las acusaciones del fraude electoral, por la fuerte polarización política que existía en el país, por los conflictos acumulados durante toda la década de 1940 y por el enfrentamiento entre el gobierno y los grupos opositores. Ok, una dura realidad la cual vivíamos en ese tiempo debido a que había mucho fraude, y además de eso
las guerras tienen ciertas consecuencias. Así que, ¿cuáles fueron las consecuencias de la guerra civil de 1948? Las consecuencias fueron que se creó la Junta fundadora de la Segunda República, se abolió el ejército, se aprobó la Constitución Política de 1949 y se fortaleció la democracia costarricense y se reorganizó el sistema político nacional. Muchas gracias por esta información y ahora nos comunicamos con nuestro departamento. Muchísimas gracias, Santiago, por la entrevista, y ahora pasamos a la sección de cívica. Bueno, nos vamos a enlazar con nuestro entrevistador Matías Rojas, quien conversará con un patrono y algún trabajador sobre los derechos y deberes laborales en nuestra patria. Gracias, compañeros. Primero conversaremos con una patrono sobre sus responsabilidades según el Código de Trabajo. Hoy nos comunicamos con Vivian Medina. Vivian, ¿cuáles son algunos deberes que debe cumplir el patrono? Bueno, el patrono tiene muchos deberes, están determinados, es importante indicarlo para conocimiento de ustedes, tanto por la Constitución Política como por el Código de Trabajo. Esos son los marcos jurídicos que establecen cuáles son las obligaciones. Okay. Entonces, entre ellos están, el pago del salario. La Constitución Política habla de las condiciones de higiene y aseguramiento del espacio de trabajo. Eso implica que el patrono debe garantizar que todo funcionario tenga acceso a las herramientas e implementos que le brinden seguridad dentro de su puesto de trabajo para poder desarrollarse adecuadamente. Tienen que tener inscritos a los trabajadores dentro de la seguridad social, ¿verdad? Esta se contempla de 2 líneas, exacto, la Caja Costarricense del Seguro Social. También tienen que cumplir con las pólizas de riesgo del trabajo, que son todos aquellos seguimientos que puede brindar el Instituto Nacional de Seguros para el momento en el que se requiera, y muy importante, y la motivación de la mayoría, ¿verdad? Un pago oportunamente salarial acorde a las condiciones en las que fue contratado. Qué interesante conocer esos deberes del patrono, Vivian. Continuamos con la siguiente pregunta, que sería, ¿qué derechos tienen las mujeres embarazadas? Bueno, las mujeres embarazadas tienen muchos derechos. Adicionalmente, tenemos que explicar que les aplica un fuero. Un fuero es aquella protección especial que contempla, por ejemplo, que no puede ser despedida. Una mujer, desde el momento en el que informa, está obligada a informar, desde el momento en que tiene conocimiento de que está embarazada, está obligada a informarlo a su patrono, y automáticamente su patrono debe garantizarle la posibilidad de que acceda al servicio de salud, que tenga acceso a la atención prenatal, del parto, del posparto, además de la licencia y la lactancia del niño posterior al nacimiento de evidentemente. Sobre específicamente indicar que tienen que ese proceso de lactancia implica también que se le otorgue un tiempo dentro de la jornada para amamantar a ese bebé, en las condiciones adecuadas, salubres y la mejor condición posible para que ese bebé pueda alimentarse. Qué interesante todos los derechos que tienen las mujeres embarazadas a la hora de estar en un trabajo. La siguiente pregunta es, ¿qué debe contener un contrato de trabajo? Bueno, un contrato de trabajo puede contener muchas formalidades, pero vamos a abarcar las condiciones mínimas para que tenga validez. Entonces, ese contrato de trabajo debe incluir al menos el nombre del trabajador y del patrono, las funciones que va a realizar, cuál va a ser la jornada que va a desempeñar. Eso contempla, por ejemplo, o debe contemplar la hora de ingreso, la hora de salida, si va a tener descansos, tiempo de almuerzo, días libres, adicionalmente el salario que va a percibir, y debe estar firmado por ambos para que tenga la vigencia y la efectividad jurídica que corresponde el mismo, ¿verdad? Muchas gracias por su participación, Vivian, y por sus respuestas. Ahora nos vamos a conectar con una trabajadora. ¿Cuáles son los deberes de los trabajadores? Hola, mi nombre es Heidi Barquero. Soy trabajadora social de la Defensoría de los Habitantes. Ok, hay muchos, pero bueno, dentro de los principales es ser responsable, puntual, cumplir con sus funciones, rendir los informes que la institución, en mi caso, me solicite, y pues dar al usuario el mejor servicio que se pueda ante sus necesidades, y obviamente ajustándose a las competencias que nosotros trabajamos acá. ¿Qué prohibiciones existen para los menores de edad a la hora de conseguir un trabajo? Ok, los menores de edad no pueden realizar trabajos donde se ponga en riesgo su integridad física, su dignidad, también labores que puedan implicar que se excluyan del sector educativo,
que afecten su salud o su bienestar familiar o entorno familiar, ¿verdad? Que puedan tener pues un desarrollo social, familiar, personal adecuado. Excelente. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son algunos desafíos del sector laboral costarricense? Bueno, algunos podrían ser el índice de pobreza, el desempleo, también que hay zonas, por ejemplo en la zona de San Carlos, hay zonas muy alejadas, que eso limita también que la persona pueda surgir o tener mejores condiciones laborales o oportunidades de desarrollo en ese sentido. Y también hay algo que es muy interesante, que es la desigualdad salarial, ¿verdad? Y en esta zona también se da mucho ese tema en la parte de las personas que son migrantes. En la parte fronteriza hay muchos oficios que no son bien remunerados. Entonces pensaría que esos son algunos desafíos en el sector laboral, sobre todo en la zona de San Carlos. Muchas gracias por esa información. Ahora nos vamos a volver con nuestros compañeros a la oficina. Agradecemos a nuestros invitados por compartir sus conocimientos sobre esos temas tan importantes para la sociedad costarricense. Bueno, con estas entrevistas y bueno, conocimos los 5 factores que provocaron la conflictividad social y bueno, y todas sus distintas ramificaciones, ya sean las causas y cómo lo vemos actualmente. También aprendimos sobre los deberes de los patronos, los trabajadores, las prohibiciones a los menores de edad, derechos de las mujeres embarazadas y los requisitos de un contrato de trabajo, además de los desafíos actuales del sector laboral costarricense. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición especial de La Voz del Pasillo. Hasta la próxima.